Soy Alfredo Castro y esto es Tariq Express. Bienvenidos a este primer programa de Tariq Express, donde hablaremos de temas de historia, pero en un formato más reducido que Aprende Historia con Tariq. Desde el desenlace de la Guerra Civil hasta los primeros compases de la década de los 50, en torno a 5.000, 6.000 personas se integraron en el primer movimiento de oposición armada al franquismo. Al principio se trató de republicanos huidos que se camuflaron en los montes de Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias y ambas Castillas, buscando esquivar la maquinaria represiva del nuevo régimen. A partir de 1944 se constituyeron en una guerrilla organizada, el Maquis, bajo la doctrina del Partido Comunista Español. Y después de esta introducción, viajaremos en el tiempo hasta los inicios de los años 40. ¡Fusiladla! A partir de ahora, cualquier ayuda o colaboración con los del Monte será considerado como un delito de rebelión a la patria y será castigado como corresponde. En cambio, a los que denuncien y faciliten la captura de delincuentes se les dará una recompensa y su labor será tenida en cuenta. Cabo, haga una lista con los nombres. Ya les iremos llamando. El Maquis fue el conjunto de movimientos guerrilleros opositores al régimen franquista establecido en España tras la Guerra Civil. La palabra proviene del vocablo francés maquis, que viene a su vez del corso y del italiano macchia, que equivale a paisaje de arbustos, matorrales. Eso es lo que quiere decir una macchia. Y en Francia se comenzó a denominar al grupo de guerrilleros de la resistencia francesa contra las fuerzas de ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Esta resistencia se escondían en las zonas montañosas o en los bosques. Por extensión, se empezó a utilizar también en España como sinónimo de resistencia y guerrilla, aludiendo a los guerrilleros que habían participado en el Maquis francés. Hasta 1944 a los huidos al monte se les conocía como los del monte o los fugados. Hubo una invasión de estos grupos guerrilleros en el Valle de Arán, que luego hablaremos. Y luego hubo unas infiltraciones de partidas que venían de Francia y por extensión pues llegó el vocablo maquis a la península. Ante la derrota republicana en la Guerra Civil, cientos de miles de soldados republicanos y población civil pasaron la frontera francesa y allí fueron recluidos en campos de concentración. En total llegó a haber unos 22 campos, entre ellos, por ejemplo, Barcares, Agda o Saint-Cyprien, o Argelès-sur-Mer, y perdón por la pronunciación. En este último campo, por ejemplo, pues tuvieron lugar reuniones en las que participaron el Partido Comunista de España y las Juventudes Socialistas Unificadas. Junto con los franceses se decide organizar la acción antifascista en la Francia no ocupada. Estamos hablando de los inicios de la Segunda Guerra Mundial y los nazis habían conseguido ocupar la práctica totalidad de Francia. Por tanto, estos grupos de acción antifascista iban en contra de los ocupantes de la Alemania nazi y del gobierno títere de Vichy. ¿Qué ocurre? Que este gobierno colocado allí por los alemanes, el gobierno de Vichy, pone en marcha las compañías trabajadoras extranjeras, que permitió la salida de los prisioneros con destino a las fábricas controladas por los nazis, respondiendo así a las necesidades económicas del momento. Del mismo modo, se instaura el servicio de trabajo obligatorio para los franceses. Esto facilita pues la huida, porque claro, al ver tantos movimientos de prisioneros, pues se van a un lado, a otro y consiguen un poco pues organizarse mejor. Y algunos pues comienzan a organizarse en las montañas.
sobre todo jóvenes franceses que huyen del servicio de trabajo obligatorio. También pues huyen allí españoles que huyen de su rollo de las compañías de trabajadores extranjeras. Y es en este momento cuando empieza a utilizarse la palabra maquis para referirse a los campamentos y la palabra maquisards para los ocupantes de los mismos. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos huidos españoles, que son exiliados, pues debido a su experiencia militar que han recibido después de 3 años de guerra civil, pues tuvieron mucho protagonismo en el maquis francés. Y en Francia fue donde un veterano militante comunista, Jesús Monzón, se le ocurrió la idea de captar a estas partidas, agrupar a viejos combatientes de la guerra civil y a guerrilleros comunistas de la resistencia francesa, e invadir España, la España de Franco. Este Monzón estaba seguro de que el pueblo, al ver cerca su liberación, se sublevaría y engrosaría las filas de la guerrilla. La operación más espectacular del maquis español fue la entrada de unos 5.000 guerrilleros por el Valle de Arán. El 3 de octubre de 1944, los primeros guerrilleros empiezan ya a asomar por Roncesvalles. En los días siguientes, pues otras unidades entran por diferentes lugares, como por ejemplo el Roncal, por Huesca, por Lérida. En teoría, estos maquis pues pensaban que el pueblo les iba a ayudar. Y yo creo que la gente estaba más a sobrevivir que a otra cosa. El 19 de octubre de 1944 comienza la Operación Reconquista de España. Ya a partir de esta fecha, pues el Partido Comunista, controlado por Dolores Ibarruri, la pasionaria en el exilio, ella se encontraba en Moscú, y también por Santiago Carrillo, que había recibido órdenes de la cúpula comunista de organizar esta resistencia desde Francia. El objetivo de esta ofensiva era la conquista del sector del territorio español entre los ríos Cinca y Señe y la frontera francesa. Esto en teoría provocaría un levantamiento en toda España, lo que obligaría a los aliados a intervenir para liberar a España como se estaba liberando al resto de Europa. Los primeros compases de la operación fueron esperanzadores. Los guerrilleros arrollaron a las escasas guarniciones de la Guardia Civil en la comarca. Pero los comunistas sobreestimaron la simpatía del pueblo, ya que, bueno, pues como hemos dicho, yo creo que estaban a otras cosas. El capitán general de Cataluña era entonces Moscardó, sí, aquel del Alcázar de Toledo, que reacciona con rapidez y organiza un dispositivo de defensa en torno a Viella, que se trataba del punto clave, y así conquistar esa parte de territorio español e instaurar un gobierno republicano. Finalmente, Santiago Carrillo ordena retirada. En esta invasión mueren unos 588 guerrilleros. Por otro lado, hay unos 250 muertos, sobre todo integrantes de la Guardia Civil. Al final la operación fue un fracaso y Carrillo y Dolores Ibarruri pues no van a rendir cuentas, sino que van a responsabilizar a Gabriel León Trilla, que fue un enviado por el Partido Comunista a Madrid, y, como no, al propio Monzón. En 1945 es asesinado Trilla por 2 militantes comunistas. Este asesinato se produce por orden de Moscú. En cuanto a Monzón, pues es llamado por el Partido Comunista a Toulouse y él sabe que lo van a matar, pero de paso por Barcelona, la policía le detiene y será juzgado y condenado a 30 años de cárcel. Solo cumplirá 13 y se exiliará en México. En 1948 el Partido Comunista Español cambia de estrategia y a instancias de Stalin renuncia a la lucha guerrillera, lo que supondría el declive de las agrupaciones ya muy castigadas por la represión. Las agrupaciones guerrilleras pasan a denominarse comités de resistencia. Y en 1952 es decretada la evacuación general. No hay que olvidar que estos grupos guerrilleros estuvieron pues, por toda la geografía española. Y es verdad que algunas agrupaciones guerrilleras pues, tuvieron
más ayuda que otras para realizar esta evacuación. Por ejemplo, la agrupación guerrillera de Levante y Aragón pues mantuvo una relación bastante predilecta del Partido Comunista, mientras que otras organizaciones como las del Centro Sur pues ni siquiera recibieron la más mínima ayuda para llegar a Francia. El declive y la desaparición del maquis español se debió a diversos factores. Por un lado, la Guerra Fría. Esto se fue haciendo evidente ya que nadie iba a acabar militarmente con el régimen de Franco. Estados Unidos ampara públicamente a España en la ONU y Francia e Inglaterra reanudan relaciones con Madrid. En este contexto se produce el cambio de estrategia del Partido Comunista, que abandona la vía guerrillera. Llegó incluso a asesinar a jefes guerrilleros que se negaban a dejar el monte. Luego, por otra parte, pues la propia represión del régimen. Las detenciones se sucedieron, muchos guerrilleros fueron juzgados y fusilados o encarcelados. Aunque el periodo de mayor actividad guerrillera fue desde 1938 hasta comienzos de la década de los 50, algunas partidas continuaron en pie de guerra y cada vez más acorraladas. De puertas para afuera, el régimen de Franco pues nunca mostró una preocupación por este movimiento. Sin embargo, los hechos y documentos constatan un verdadero nerviosismo en las altas esferas franquistas. En algunas zonas rurales como Andalucía, el Levante o Aragón, se llegó incluso a desplegar al ejército con el objetivo de apoyar las actuaciones de la Guardia Civil. Entre 1943 y 1950 se registraron 8.054 hechos delictivos, alcanzándose el máximo entre 1946 y 1947. En las acciones contra el maquis murieron 2.036 guerrilleros y 3.211 fueron hechos prisioneros, mientras que en la Guardia Civil sufrió unos 243 muertos y 341 heridos. Fueron detenidos 17.860 personas como encubridores y cómplices de las guerrillas. Bueno, nos ha faltado hablar de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de Argelia. Argelia, a principios de los años 40, era un sitio donde se encontraban espías de uno y otro lado. Que era una auténtica fiesta. Pues espías americanos, espías rusos, espías españoles. No hemos contado la relación que Santiago Carrillo tenía desde aquí para mandar armas y provisiones a las costas españolas y cómo el mismo Santiago Carrillo corta de raíz las relaciones de Estados Unidos con la guerrilla, que en un primer momento la apoyó para acabar o intentar acabar con un régimen que era pro-nazi. Sin embargo, para el Partido Comunista, que el maquis tuviera apoyo capitalista de los americanos, pues como que no les venía nada bien y no les gustaba nada. En definitiva, una auténtica guerra de poder y de intereses. Y hasta aquí este episodio. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Tariq Express.